Bueno, presten ustedes mucha atención porque mucho se está hablando durante todos estos días de esas denominadas cláusulas suelo. Unas cláusulas suelo que pueden que ustedes hayan hecho pagarle más a su entidad bancaria. Hay muchas leyendas urbanas sobre ella y esto, como siempre solemos aconsejar desde esta casa, pónganse en manos de especialistas. Porque si, por ejemplo, se nos rompe un brazo, vamos al traumatólogo. No se nos ocurre ir a una ferretería. A una ferretería vamos a comprar tornillos. Pues para que se hagan una idea, con este simple ejemplo tenemos que tener en cuenta en manos de quién nos ponemos. Está con nosotros un prestigioso abogado, Antonio Laya, de Ato Abogados, que nos va a explicar cómo podemos reclamarle al banco judicialmente, Antonio, buenas tardes, ese dinero pagado de más, amparándonos en esa sentencia reciente del Tribunal Europeo. Bueno, muchas gracias, como siempre, por invitarnos, Rafael. Y yo creo que lo primero es hacer un matiz a lo que todos los medios se está diciendo, de que con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, reciente, del 23 de diciembre, dice, 21 de diciembre, dice que se devolverá desde que el cliente firmó la operación. No es correcto. Hay que matizarlo. ¿Por qué hay que matizar? Porque hay que ver qué tipo mínimo le han colocado al cliente, si es un 2, un 3 o un 4, hay que ver qué índice de referencia me están aplicando y qué diferencial. Y pongo un ejemplo claro y evidente. Si a mí me han colocado, yo digo colocado porque normalmente no se negocia si le apliquen el IRPH o el Euribor al cliente. Si me han colocado un IRPH más un diferencial de un 1, el IRPH está en mínima ahora y está en el 2. Luego 2 más 1 serían 3. Si yo tengo un suelo del 3, ahora me empezará a afectar. Y aunque yo haya firmado la operación en 2003, 2004, 2005, realmente el suelo no me ha afectado. Luego a esos clientes no le devuelven nada. Entonces, lo primero, analizar caso por caso y ver efectivamente si ese límite mínimo que me han puesto del 2, del 3, del 4, me ha afectado en algún momento. Si me ha afectado en algún momento, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya se puede demandar para que me devuelvan todas las cantidades de que me ha afectado. Pero matiz importante, nosotros siempre, en nuestro bufete, siempre hemos demandado pidiendo la devolución desde que le ha afectado al cliente. Hace 3 semanas tuvimos una sentencia, antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del juzgado de mujeres, donde daba la devolución total con retroactividad total. Es importante que los letrados hayan pedido en su demanda la devolución desde que le ha afectado al cliente. Si no se ha pedido por el principio de justicia rogada, probablemente a los clientes no le van a dar esa devolución. Matiz importante. Vamos a hablar también de esa retroactividad, por si muchos de ustedes están en su casa. Imagínense que yo cometo un hurto, a mí se me aplica pues la ley actual que hay, pero si se me juzga dentro de X años, ¿en qué ley, si cambia la ley, me acogería? ¿En esta actual o en la siguiente? Es decir, hay veces que la sentencia no solo es de la fecha actual, sino se retrotrae en el tiempo. Si esto lo aplicamos a las cláusulas suelo, podemos decir entonces, Antonio, por traducírselo a la gente de manera más sencilla. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy clara y lo que dice que es contrario al derecho de la Unión el que limiten temporalmente los beneficios de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva. Entonces dice que el único tribunal que es competente para poner una limitación es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además dice que solo el juez nacional es el que tiene potestad para decir si una cláusula es nula por abusiva. Entonces esto lo digo porque también muchas personas llaman y dicen, oye, es que nos tienen que devolver todo lo que hemos pagado además de la cláusula suelo. Tampoco es cierto. Primero, ojo, tiene que haber una sentencia que diga que en ese caso concreto la cláusula es nula por abusiva. Por abusiva por falta de transparencia formal o transparencia de contenido, porque no ha superado el primer control, donde hace referencia a que si se ha explicado de forma clara y transparente en la escritura o en el préstamo. Y luego el segundo control de que si realmente el cliente ha sido consciente de las consecuencias jurídicas y económicas de la firma. ¿Por qué digo todo esto? Porque tampoco es cierto que a todo el mundo le vayan a devolver el dinero de las cláusulas suelo. Han salido 2 medios información ayer y hoy sobre que el gobierno iba a habilitar un código de buenas prácticas. Mire usted, el único competente para decir o para resolver sobre si una cláusula es nula es el juez, ni un notario ni un registrador. El notario y el registrador pueden negarse a firmar una escritura siempre y cuando esa condición general esté escrita en el registro de condiciones generales y se haya declarado nula. Por ejemplo, las cláusulas suelo famosas de BBVA en la sentencia de mayo de 2013, donde hay una sentencia en una acción en defensa de intereses colectivos que se dice que esas cláusulas determinadas son nulas. Luego esas no se pueden volver a incorporar y el notario se debe de negar a firmar y el registrador a escribir. Pero cuando son acciones individuales tienes que pedirlas y tienes que iniciar una acción. Luego, ojo,
tenemos que seguir demandando. El mecanismo que se quiere evitar desde el gobierno es para controlar a efectos fiscales y para controlar a efectos del banco de que puedan llegar a acuerdos con los clientes antes de devolverlo todo o llegar a ciertos pactos, ¿no? Y mucha gente que nos estarán viendo y dirán en sus casas, ¿cómo sé yo si tengo una cláusula suelo? O realmente la cláusula suelo, Antonio, ¿en qué parte de la constitución del préstamo viene o cómo viene expresada? Pues muy buena pregunta, porque es lo principal que hay que tener en cuenta. Normalmente viene en los pactos de intereses, la cláusula tercera bis viene en muchas escrituras, la cláusula tercera bis viene tipo de interés. Lógicamente, si el tipo de interés fijo, no tiene sentido la cláusula suelo porque es tipo de interés fijo. Es importante que sepamos que la cláusula suelo se aplica en los préstamos a tipo de interés variable, donde hay un índice de referencia y un diferencial. Entonces, ¿qué hay que mirar? Pues si tengo alguna cláusula donde dice que independientemente del tipo de interés variable que salga a aplicar, hay una limitación mínima del 4, del 3 o del 12, muchas veces dice con un límite máximo techo del 14, del 13 o sin límite al alza. Si hoy en día, tal como están las cosas, me están aplicando un tipo de interés, por poner un ejemplo, del 4%, básicamente tiene que revisar la escritura porque como está el Euribor y como está el IRPH, probablemente tenga cláusula suelo. El Euribor, como sabemos, está en negativo y el IRPH está en el entorno del 2. Luego, hoy en día todo lo que esté por encima de eso probablemente tenga cláusula suelo, pero sobre todo irse a la cláusula de tipos de interés en la hipoteca, que normalmente está en la tercera bis. Antonio, pongámonos en un ejemplo. Ustedes que nos están viendo en casa han visto que tienen su escritura constitución del préstamo una cláusula suelo. Y ahora llega el momento de que reúnen todos esos requisitos para pedirles a un juez que efectivamente les dé la razón y que el banco les devuelva ese dinero pagado de más. ¿Esto cómo es? Yo directamente me voy al banco y digo, a ver, una cita con el director de la sucursal. Mire usted, que es que resulta que me han estado cobrando esto, porque yo aquí tengo esta cláusula suelo, y el banco dice, sí, no te preocupes, mañana te he ingresado en cuenta. Es muy bonito, ¿no? Es Mira, muy de Rafa, color de rosa. De verdad, mi experiencia, yo como tú sabes vengo de la banca, 16 años director, y llevo ya ejerciendo unos cuantos años y desde 2010 concretamente especialista en derecho bancario. Vamos, si ya supuestamente me han colado una cláusula que es abusiva, que es nula por abusiva, yo tengo que ir a un profesional que me asesore independientemente del banco para que no haya conflicto de interés. Entonces yo aconsejo que se vayan abogados profesionales. Igual que como tú bien decías, si tengo un problema en un ojo voy a un oftalmólogo, si me he roto un hueso voy a un traumatólogo. Pues no volvamos a ir al banco. Antes de ir al banco, vayamos a un especialista que nos revise la escritura y vea qué posibilidades tenemos, porque si no, cuando vayamos a hablar con el banco estamos en desventaja clara y evidente. Entonces, lo primero, consultar a un especialista que nos oriente realmente. Y con la situación, yo por hacer un resumen global, la gente dirá, bueno, ¿y los que hemos firmado, por ejemplo, un acuerdo con el banco? ¿Qué nos pasa ahora? Hemos firmado un acuerdo y nos han devuelto parte o nos han devuelto solo 2013. ¿Ahora podemos recuperar el resto? Bueno, pues yo con la práctica que tenemos, yo distinguiría dos casos evidentes. Uno, si el acuerdo se ha realizado dentro de un procedimiento, porque dentro de un procedimiento tú puedes llegar a un acuerdo antes de la sentencia. Entonces se homologa el acuerdo, hay un auto y se homologa. Bien. Ese caso va a ser más difícil porque va a ser prácticamente equiparable a la sentencia donde solo hayan devuelto 2013. Pero hay otros casos donde el acuerdo ha sido extraordinariamente fuera de un procedimiento. Bueno, pues yo en esos casos entiendo que debiéramos de esperarnos a ver cómo evoluciona la jurisprudencia a nivel provincial, digo audiencias provinciales. Porque, lógicamente, no se pueden renunciar a los derechos, pero hay que ver luego en cada provincia, incluso sentencia del Supremo, qué van a decir sobre ese aspecto. Ya hay audiencias provinciales que están diciendo, hay algunas que no vale ese pacto, que no vale. Que son nulos, digamos. Que son nulos. Pero yo, estando en Huelva, conociendo bastante bien a cómo resuelven los jueces y la audiencia provincial en Huelva, esperaría unos meses a ver por dónde resuelve la audiencia y los jueces. Segundo, otro caso, imaginemos las entidades que todavía no tienen una sentencia del Supremo español referente a la nulidad de la cláusula. Pues hay BBV, Cajamar, Caixa Galicia, Caja Sur, porque no admitieron el recurso supremo. Esas entidades tienen determinadas cláusulas suelo que ya han sido declaradas nulas en acciones colectivas, con lo que se deben de inscribir en el registro de condiciones generales de contratación y no se pueden aplicar. Bien, en esos casos los clientes pueden o hacer una ejecución directamente, una demanda de ejecución de la sentencia pidiendo que lo devuelvan. No hay que iniciar un procedimiento ordinario, sino oye, que ejecute la sentencia que dice que es nula.
O también puede iniciar un ordinario, pueden hacer las dos cosas, diciendo que es cosa jugada la nulidad y que voy por la retroactividad, porque la nulidad se va a hacer. En los clientes de entidades que no tengan esa sentencia declarando determinadas cláusulas nulas en el Supremo, tienen que iniciar una demanda, sí o sí, y pedir la retroactividad desde que le afecta. Es decir, que esto, por poner un ejemplo para que ustedes en casa lo tengan más claro, voy al médico de cabecera y a mí resulta que el médico me encuentra bien y dice, mira, te voy a hacer una simple analítica rutinaria. Y va, por ejemplo, después, bueno, pues un primo hermano mío y le manda una radiografía, una analítica, una endoscopia, etc, etc. Claro, no es lo mismo según el estado de salud de una persona o de otra que el médico le aplique los mismos parámetros o aplique el mismo protocolo. Aquí, digamos, puede ser. Totalmente de acuerdo. Hay que analizar cada caso y sobre todo lo que dijimos al principio, Rafa. Hay que ver qué índice de referencia me están aplicando y qué diferencial. Hay muchas hipotecas que están referenciadas al IRPH y ya se están metiendo demanda. Nosotros hemos metido demanda pidiendo la nulidad del IRPH. ¿Por qué se pide la nulidad del IRPH? Porque se entiende que ha sido manipulado por las entidades, porque es un índice que es subjetivo y las entidades se pueden poner de acuerdo a la hora de establecerlo, no es un índice objetivo de mercado. Lo que se está pidiendo a la nulidad también. Luego, en el caso de que tenga IRPH, hay que pedir demanda de nulidad, no solo de la cláusula suelo, sino del IRPH también. Para que usted los tenga en cuenta. Ahí están viendo de manera muy clara, en un lenguaje muy llano y muy cercano, qué son las cláusulas suelo. Cláusulas que aparecen en la hipoteca, cláusulas que tienen un mínimo y que solo aparece en aquellas hipotecas constituidas que tienen como referencia un interés variable. Es decir, si ustedes tienen en su hipoteca que pagarán siempre un 5% por toda la vida el préstamo, pues no entran esas cláusulas suelo. Pero si, por ejemplo, tienen, como hemos estado hablando, el Euribor más el 1,20, por poner un ejemplo, pero no podrá pasar nunca de tal, digamos, suelo. Para que nos hagan una idea, eso es lo que estamos hablando de la cláusula suelo. Y otra manera sería la de cómo encauzar judicialmente esta reclamación a su entidad bancaria. Ahí suelen aparecer normalmente bajo unos epígrafes relacionados, o para que ustedes hagan una idea, límite aplicable al tipo de interés, más o menos. Frases así de este tipo, Antonio. Sí, correcto, es correctísimo. Correctísimo. Y vayámonos al apartado de tipo de interés variable, que ahí debe de estar. Algunas veces viene en negrita, resaltado, con mayúsculas, y otras veces que no. Si no viene resaltado, no viene en negrita, no viene de una forma clara y evidente, entonces cuando se considera que no supera ni el primer control de transparencia, que es la formal. Si viene resaltado en negrita y está advertido, luego tendríamos que ir al otro control de transparencia, ¿no? De realmente si somos conscientes porque el banco nos ha hecho las simulaciones de distintos escenarios posibles en función de baja y de tipo, si nos ha hecho las previsiones razonables y razonables de la evolución del Euribor o del IRPH en función del índice de referencia, en fin, que hay que estudiar cada caso, como vuelvo a repetir. Y Antonio, mucha gente que nos estén viendo, pongámonos en un ejemplo de que ustedes tienen una cláusula suelo, de que con esta sentencia del Tribunal Europeo cumplen todos los requisitos para pedirles que su entidad bancaria le devuelvan todo ese dinero pagado de más. ¿Hay algún tipo de plazo? Pues mira, en principio una acción de nulidad total o radical es imprescriptible en el tiempo. He visto por ahí también algunos compañeros que hablan de 4 años. Es que si pasan 4 años no puede reclamar. Mire usted, eso es para la anulabilidad o nulidad relativa por vicio en el consentimiento. La nulidad radical, además de apreciable de oficio, el juez la puede apreciar de oficio. Para nuestros telespectadores pongan una idea. Como ha pasado con las preferentes, que ha habido personas de 80 años que han firmado sin saber realmente lo que firmaba. Eso es un vicio del consentimiento. Correcto. Es una de las formas de atacar, que en este caso de las cláusulas suelo, también se puede pedir vicio de consentimiento como otro subsidiariamente dentro del suplico de la demanda, ¿no? Es decir, bueno, si no tengo nulidad radical absoluta por falta de transparencia, por considerarse abusivo por falta de transparencia, puedo pedir subsidiariamente la nulidad por vicio en el consentimiento. Entonces sí tendría 4 años desde que realmente eres consciente de que has tenido esa cláusula, de que te está afectando. Pero la nulidad radical o absoluta, por falta de transparencia, es imprescriptible y apreciable de oficio. Incluso aunque tengamos cancelada la hipoteca, se puede pedir, aunque se haya cancelado la hipoteca. Y los gastos de formalización, que ya veremos en otro programa, los gastos de formalización de la hipoteca, que es una sentencia notaría, correcto, de 23 de diciembre, pero es una sentencia de hace un año del Tribunal de Supremo, de 23 de diciembre de 2015,
Y también se pueden reclamar, nosotros ya la estamos reclamando conjuntamente, no solo el suelo. Ahí están viendo ustedes, precisamente si se quieren poner en manos de especialistas como Antonio Laya, el número de teléfono y el mail para que le atiendan. Siempre insistimos en lo mismo, si ustedes quieren hacer deporte, pónganse en manos de un personal trainer, de una persona especializada. Si se parten un brazo, vayan a un traumatólogo, no vayan al ferretero. Le decimos esto por su bien, porque hay veces que es como cuando vamos a un curandero, tenemos un dolor en el estómago y recurrimos a un curandero a que nos mande ciertas hierbas. Bueno, el perjuicio puede ser irreversible, por ponerle como ha ocurrido en algunos casos en cláusula suelo. Pues ya saben ustedes, vayan tomando buena nota. Hablaremos tranquilamente a la vuelta a Navidad, después de Reyes, de todos esos gastos que conllevan también la formalización de una escritura, notaría, registro, etcétera, etcétera. Antonio, antes de despedirte, voy a darle paso a mi compañera Luna Cruz, que queremos conocer cuál es la información meteorológica para este fin de semana. Luna Cruz, hija mía, que yo no me he olvidado de ti. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo ya pensaba que te habías olvidado de mí, pero no, y además es que tengo muy buenas noticias porque vamos a despedir el año y vamos a darle la bienvenida al 2017 con un tiempo envidiable. Y es que fíjate, salvo el domingo día 1, el primer día del año 2017, que puede que se muestre algo más inestable con cielos algo más cubiertos, el resto del fin de semana en general va a ser de predominio anticiclónico. Mañana viernes seguimos con mucho sol, el sábado también volvemos a hablar de cielos despejados, de mucho sol, y el domingo con intervalos nubosos, pero en general un panorama tranquilo, estable. Las temperaturas, eso sí, van a descender, vamos a notar cómo descenderán sobre todo de cara a la madrugada del sábado al domingo por culpa del viento que empezará a soplar de componente nordeste, y eso hará que traiga consigo una masa de aire fría desde el norte y tendremos, lo vamos a notar, lo vamos a apreciar sobre todo en las mínimas. Mañana de momento seguimos con 18 grados de máxima, 7 en las mínimas. El sábado descienden ya sobre todo durante el día en puntos más pegados a la costa, como nosotros en la capital, en el litoral, de 16 grados de máxima. Las mínimas de momento se mantendrían con 7 grados y el domingo se mantienen las máximas con 16 grados, pero las mínimas ascenderían porque, como te digo, llegan nubes y ya sabes que siempre que se cubren algo más los cielos afecta a las temperaturas a favor, subiendo un poquito más las cifras en los termómetros. En general, panorama tranquilo, ya te digo, mucho sol, temperaturas en ligero descenso de cara al sábado, luego ya comenzaremos el nuevo año con un incremento en las cifras, un ligero ascenso térmico. En cuanto a los vientos, como te digo, mañana seguirían soplando flojos de componente este, el sábado lo harían de componente ya nordeste, aunque también serían vientos flojos, y el domingo serían flojos de componente norte. La humedad irá también ascendiendo ligeramente, mañana un 64%, el sábado sería un 71% y el domingo un 74% de humedad. En general, un panorama, como te digo, una situación bastante agradable, tranquila, con cielos despejados, mucho sol, temperaturas en ligero descenso, sobre todo de cara al fin de semana. Luego ya es posible que vuelvan a ascender. Así que nada, te mando un besazo, como siempre, enorme. Te deseo una entrada al año nuevo pues muy buena, cargada de ilusiones, y que tus sueños se cumplan y se hagan realidad en este nuevo año. Nos vemos ya el año que viene. Chao. Bueno, Luna Cruz, también te mando muchos besos y sobre todo una entrada de año muy feliz, y que este 2017 venga cargado con muchas más cosas, un poquito mejor. Como decía una señora que encuestamos antes, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Antonio Laya, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y nos vemos ya el próximo año. ¡Feliz año! Muchísimas gracias. A ti por venir. A todos ustedes decirles que el martes nuevamente volvemos aquí en esta casa, mejor si se vuelvan en directo. Mañana tendremos lo mejor de nosotros mismos y decirles que nos vemos el año que viene. Que pasen una noche vieja en compañía de sus seres queridos, de sus amigos, de sus familiares, y sobre todo les insisto en el mismo consejo que la semana pasada: si van a coger el coche, tengan mucha precaución, pónganse el cinturón, no me corran, respétenme las señales de tráfico y, lo más importante, no consuman alcohol si saben que van a coger coche. Esta mañana en Valverde del Camino, no sé si ustedes lo habrán escuchado, si no, los servicios informativos de esta casa se lo ofreceremos. Ha muerto una persona atropellada. Estamos hablando de vidas humanas, no solo de su vida y de aquellas personas que van con usted en el coche, sino de aquellas otras que están también en la carretera. Que le queremos ver a todos ustedes sanos y salvos, con un comienzo de año espléndido. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde aquí en Telenova, mejor si es de Huelva. Hasta entonces.